¿Cuántos países ha visitado? Bueno, pues los contamos no hace mucho porque hice una cosa en Castellón sobre el viaje, 170. 170 países. ¿Y se ha arrepentido alguna vez de haber visitado alguno? No, la verdad que no. O sea, alguno no volvería, pero arrepentirme no. ¿Cuántos años de periodismo lleva ya en las alforjas? En este momento, pues casi 40. Todas las cosas tienen derecho a tener un final distinguido, ¿no? Sí, realmente creo que sí. ¿Pero en nuestro país se puede permitir el despreciar o obviar una persona de la experiencia de usted? Bueno, no solo, yo creo que no, pero no de mi experiencia, sino de tantos compañeros, ¿no?, que en Televisión Española han salido con el ERE famoso, pues muchísimo más jóvenes que yo, porque yo, bueno, pues ya estaba realmente muy en el final, bueno, pues sobre el papel, ¿no?, de los 65, pero ha habido mucha gente de 52. Bueno, dice usted que está sobre el final. Lo bueno está por venir todavía. Bueno, eso es lo que yo siempre digo. Y vendrá, ya lo verá. ¿La credibilidad se gana con los años? Sí, eso creo que sí, porque creo que es imposible realmente que transmitir y que el espectador, pues bueno, confíe en ti si no te has probado delante de él, y eso pues solo se puede hacer haciendo cosas, ¿no? ¿Y alguna vez le dijeron, a ver, Rosa María, cambia esto, dilo de la otra manera, también intentaron manipularle? No, la verdad que en Televisión Española eso francamente a mí nunca me ha ocurrido. Ahora sí que es cierto que cada vez más, bueno, no en la última época, pero sí ha habido unas épocas relativamente recientes en las que la selección de temas es donde se discute. Es decir, no di esto o no digas esto, sino bueno, de este tema, pues esto, en fin, no se habla, o sea, no se va a hablar. Pero muchas veces simplemente... Pues porque... Pero a veces tenía ilusión de dar una noticia que alguien no le dio importancia a aquella noticia, sí, por supuesto, más de una vez. ¿Y entonces dónde se dan los puñetazos? ¿En lo alto de la mesa o qué se hace? Bueno, pues normalmente te comprende tu editor y hablas con el director de Internacional y te dice tienes razón, pero entonces te dice aquello de la audiencia, de esto nadie habla, y dices tú, pues precisamente por eso, y esas cosas, ¿no? Y bueno, ya está, pues intentas que la vez siguiente no sea así, tener más poder de convicción. ¿Y dónde le pilló la noticia de su jubilación? Estaba en Hong Kong, vamos, ya se venía... ¿Al lado? Sí. Ahí al lado. Se venía hablando de ello, ¿no? O sea que no fue una sorpresa, ¿eh? Lo que sí fue una sorpresa fue que recibimos un papel simple y llano diciendo, ¿se acoge usted al ERE? ¿Sí o no? En caso de responder sí, preséntese en 15 días a la oficina del INEM. Algo por el estilo, ¿no? Después de 36 años en aquel momento de trabajo en la casa, en mi caso, y en otros muchos, ¿no? Bueno, y entonces pues parecía un poco frío, ¿no? Eso, o sea, como que mejor te llamaba alguien por teléfono o algo así. Que poco más no le dan tiempo ni a recoger los enseres que sí. No, afortunadamente cambió la administración de televisión, eso sí quiero decirlo porque no sería justo, y entonces la siguiente me repescó para los Juegos Olímpicos de Pekín. Claro. ¿Y ahora pertenece usted al departamento de la gente mayor que lo sabe todo? Uy, ojalá lo supiera todo. No, afortunadamente creo que me queda mucho por saber, que eso es lo estupendo, ¿no? Porque tengo mucha curiosidad, espero seguir teniéndola hasta el último día, y creo que el día que piense que ya no tengo nada que aprender, pues no sé qué voy a hacer aquí, ¿no? Pero la invitan, va a la universidad, gente que también está en el medio o que quiere entrar. Eso estoy agradecidísima porque ha sido una vuelta con un calor fantástico, una acogida estupenda, y al contrario, vamos, tengo más ofertas de las que puedo aceptar, y bueno, pues por lo menos sí parece que hay gente que le interesa lo que uno aprende por el camino. Lo que sí que la vemos más delgada. Sí, porque ¿esto qué ha sido? ¿Porque el sueldo que le ha quedado es pequeño? Hombre, si comparamos, desde luego que sí, pero no me puedo quejar tampoco, ¿eh? También sería muy injusta, porque fue una jubilación de lujo, ¿no? Realmente la del ERE de Televisión Española. Pero no, es que había engordado muchísimo en el último año y medio, me había puesto 23 kilos y eso no puede ser, así que los he bajado. Y por si acaso a alguna televisión se le ocurre llamarla para que presente un informativo. Bueno, me ha llamado una radio, por ejemplo, yo de hacer algo fijo, no quiero. O sea, es decir, ahora ya estoy en otra etapa y creo que estoy en un reto de organizarme la vida haciendo otro tipo de cosas, que tiene que ver siempre con el periodismo, claro. Pero no me gustaría, yo creo. Una cosa fija. Una cosa fija. Por lo menos ahora, venir esporádicamente, eso es estupendo, pero fijo. Bueno, eso es lo bueno de uno ir cumpliendo años, que llega un momento en el que uno ya puede decir esto sí o lo otro no. Sí, esa es la gran maravilla, ¿no?, de este momento. Yo por eso digo que estoy en el fondo agradecida
parecida, porque además, bueno, ya no tienes pues, que competir con nadie y tienes una gran serenidad, ¿no? Para realmente, sí, efectivamente, elegir. Hoy veía un periódico de Cataluña que ponía en la portada, un titular en la portada, decía: los taxis de Barcelona llevan publicidad de prostitución. El titular de la portada, ¿no? Dentro lees y no, efectivamente, algunos taxis, dentro del taxi, al taxista, unos 100 taxistas le dan algún tipo de publicidad. La cosa cambia. La pregunta que le quiero hacer: ¿estamos sumidos en una sociedad que vive a golpe de titular? Sí, absolutamente. O sea, es decir, hemos convertido la información efectivamente en simplemente titulares, en impactos, y entonces lo que se pone en la primera página o lo que se pone en la apertura de los telediarios es algo que impacte, no tanto que importe, y además lo más grave es que muchas veces ni siquiera se ha confirmado, que muchas veces es medio cierto cuando no es totalmente falso. Es decir, hay un riesgo tremendo en el periodismo este rápido de usar y tirar que se hace ahora. ¿Y cuál sería, corto, ese titular de la situación actual de nuestro país? ¿España se hunde, España se quiebra, España está bien, España va bien, España no va tan bien, o cuál sería? Bueno, yo no he sido nunca buena para titulares, pero porque siempre, incluso en la facultad, me acuerdo que bueno, siempre intentaba que me ayudara alguien. Pero lo que sí creo es que está en un momento de confusión y en un momento en que tiene que tomar las riendas la ciudadanía de sí misma, porque está todo demasiado enfocado, politizado, y peor que es todavía que es partidizado. O sea, es decir, que hay demasiado juego político y no siempre sobre las cosas esenciales. Pero que a veces da la sensación que los políticos van para allá cuando la gente va por el otro lado, ¿no? O los problemas de la gente vienen por otro sitio. Ahí está, sí, ahí está. O sea, efectivamente, bueno, porque también la política, igual que el periodismo, se está dejando comer el terreno por la economía, y entonces parece que lo único que cuenta es hacer caja, ¿no? O sea, y es la cuenta de resultados inmediata. O sea, no el construir una sociedad mejor. Claro. De todas maneras, la función principal del periodista debe ser controlar el poder. Sí, bueno, principal, o por lo menos servir a la sociedad, que en algunos casos será controlar al poder, en otros será pues dar ejemplos y elementos para que tenga pues una opinión sana, ¿no?, sobre los hechos, es decir, que conozca los hechos. Hay una cierta tendencia a saltarse ese principio sacrosanto del periodismo, que es que la opinión es libre, pero los hechos son sagrados, o sea, nadie posee los hechos son los que son, después cada uno puede opinar lo que quiera, pero primero hay que conocer los hechos tal como son. Pero usted, que es una mujer muy comprometida, usted ha hecho de su vida su trabajo, o de su trabajo su vida. Creo que ahí ha acertado, porque me es muy difícil separar una cosa de otra, o sea, realmente no soy capaz, porque siempre estoy pues o leyendo cosas que tienen que ver, o lo que tiene que ver luego lo aplico. Creo que de todas maneras, pero eso es no digo que esté bien ni mal, simplemente es una opción personal. Para mí realmente no puedo pensar o sea, que esta es una profesión como cualquier otra, sino que es una profesión que tiene un compromiso. Y entonces hay que estar pensando en ello, que tiene una responsabilidad social, que como puede ser la del médico. En fin, entonces no es solo que tú trabajas de 8 a 3 y después ya está, ¿no? O sea, pues no. Claro. ¿Y se arrepiente de muchas cosas? No, la verdad que no, o sea, bueno, supongo que pues sí, de algunas que a lo mejor pues querías hacerlo de una manera y al final lo has acabado haciendo de otra, pero no, yo lo que estoy es siempre, ya digo, muy agradecida como me ha ido todo, y vamos, agradezco las oportunidades que se me han dado. Creo que he sido muy privilegiada de poder vivir en la época del periodismo, cuando el periodismo se hacía bien, y de haber encontrado esas personas que me han dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? Porque podía no haber sido así. ¿Y cuánto dolor ha visto en el mundo? Bueno, eso sí que es tremendo, ¿no? Porque demasiado, por supuesto, demasiado, porque es el día a día, no solo, siempre ahora tenemos esa tendencia un poco a informar solo de las crisis, de las catástrofes, de los conflictos, pero es el día a día, o sea, hay miles de millones de personas que viven toda su vida sin saber si van a comer, ¿no?, cada día, y es entonces una sensación de impotencia terrible, ¿no?, y de injusticia, y la verdad que se pasa muy mal, porque a veces a mí me dicen, te habrás acostumbrado, o sea, todo lo contrario, o sea, cada vez te indigna más, ¿no? Claro. ¿Y hay alguna postal que le aparece y le desaparece de algún hecho que no puede borrar de su mente? Es decir, pero
¿Cómo es posible que seamos Sí, así? bueno, siempre un poco en la línea de esto que estoy diciendo, en lo malo, porque también afortunadamente hay postales buenas, ¿eh? Pero en lo malo es esta falta de opción que tiene tanta gente, ¿no? Sobre todo niños, ¿no? Que ves pues esos niños a los que recuerdo una vez, es una anécdota que cuento muchas veces, pero con un colega americano que le preguntó a una niña en un campo de refugiados en Pakistán, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Y claro, la niña se quedó callada, porque debió pensar, ¿cómo será que es que yo puedo decidir lo que quiero ser cuando sea mayor, ¿no? Entonces es esa sensación de pensar que hay tanta gente en el mundo que no tiene opciones. ¿Y en el mundo que hay más dolor o injusticia? Yo creo que hay mucha injusticia que provoca mucho dolor, o sea, pero que me parece sinceramente que sin querer hacer cátedra de nada, pero la impresión personal que tengo es de que el gran problema precisamente del mundo hoy es la injusticia. Es decir, si no hubiera tanta injusticia, pues las cosas irían bastante mejor. Y a veces cuando la noticia se convierte en una mercancía, el periodista comprometido como usted, ¿qué piensa? Pues lo pasa muy mal también, o sea, porque evidentemente no se puede dejar algo tan frágil como la información y tan esencial para la libertad y para la democracia, o sea, y para el bienestar del ciudadano en manos del mercado, porque el mercado es implacable y va a lo que va. Así que se pasa francamente mal esa discusión. El otro día estuve en los premios Príncipe de Asturias y claro, estaba horrorizada y además enfadada, indignada, y además lo dije públicamente en una entrevista en directo que me hicieron después, porque claro, se aplaudió infinitamente más a la selección de fútbol, que no discuto que lo merece y que estoy encantada de que haya ganado el Mundial, pero había allí centros de trasplantes, el principal centro de trasplantes de los dos principales, uno español y el canadiense, del mundo, que han salvado montones de vidas, unos médicos que han investigado sobre el dolor para enfermos terminales con unos programas extraordinarios, Manos Unidas, o sea, que está haciendo cosas excelentes, pensadores, o sea, como Amin Malouf, o sea, como Alain Touraine, y nadie les hacía caso. Entonces esto es una sociedad que no va bien, o sea, que no va bien. Eso marca un poco el nivel del país. Bueno, del país y del mundo, ojo, porque no es un problema solo de este país, o sea, es un problema general. Es decir, que las prioridades se han cambiado. ¿Y por qué se han cambiado? Por lo de mercancía que mencionaba hace un momento. Claro. Es decir, ¿qué interesa vender periódico y vender periódico o tener audiencia en televisión? La tiene más la selección de fútbol. Pero es que al ciudadano hay que hacerle entender que está muy bien el fútbol, pero no es lo prioritario. Nos quedamos sin salud y precisamos exactamente, de un médico, necesitaremos el trasplante. Entonces dices, pero ¿cómo es posible que haya sido así? Aplaudiendo, y con mis respetos también, ¿eh? Sí, sí, por supuesto, porque estoy absolutamente encantada. Sí, sí. Y entonces, ¿para usted qué es la televisión basura? Pues creo que un gran mal social, sinceramente, porque hace flaco favor a todas esas personas a las que hace perder el tiempo, ese tiempo tan precioso, y dilapida, o sea, el poder tan maravilloso que tiene un medio como es la televisión para formar, para el conocimiento, para el entretenimiento sano, porque claro, no todo el día vamos a estar hablando de Nietzsche o haciendo grandes debates de filosofía pura, ¿no? Sino que estamos hablando de entretenimiento sano, o sea, entretenimiento que aporte, porque esto que se hace ahora, pues realmente, si las personas se paran 5 minutos a pensar y dicen, ¿qué he aprendido después de haber visto este programa? ¿Qué me ha aportado como persona? ¿Esto me ayuda a crear un mundo mejor para mis hijos? Seguramente que se va a contestar que no. Entonces, ¿por qué lo ve? ¿No? Así que es un gran mal social. Claro, es la pesquería que se mueve la coletilla. Como la gente lo ve, tiene publicidad, como tiene publicidad, hacen más de eso, y los políticos están entrando también en ese círculo, eso, también están entrando en esos programas. Otro peligro terrible, porque claro, se está convirtiendo, efectivamente, se está banalizando pues la política, y además, pues evidentemente, o sea, se está entronizando el infoentretenimiento, es decir, esa mezcla perversa entre información y entretenimiento, y eso es una mezcla de géneros extraordinariamente peligrosa, porque te hace creer que estás informado cuando realmente lo que estás asistiendo en gran parte es a un circo, ¿no? No es un debate serio y con elementos y con información documentada, basada en hechos, otra vez, ¿no? Lo que decía antes. ¿Esto es común a todos los países? Es muy frecuente en este momento, es algo que está pasando en todas partes. Lo que ocurre es que probablemente en Italia y en España pues esté alcanzando cotas extremadamente preocupantes, porque está invadiendo el terreno de otros programas. Es decir, aquí ahora ya no se hace prácticamente nada de programas de investigación, ya por supuesto no se hace pues nada de programas de debate serio realmente, ¿no? O sea, no de que yo me peleo con usted porque usted piensa una cosa y otra. Bueno, pero argumentemos, no nos peleemos.
solo, ¿no? O sea, entonces, en fin, hay una distorsión. Se bajan 2 puntos a la audiencia y no se puede permitir, cuando yo creo que eso es lo bonito, ver el debate entre personas, claro, cada uno defendiendo los puntos de vista. Porque eso es lo que aporta, porque realmente si yo veo un debate, entre comillas, en el que yo ya sé, o sea, no voy para ver si el otro me convence, sino que yo ya sé que me enroco en mi posición y lo único que voy a hacer es... No, porque lo que estoy haciendo es poner primero lo que me separa antes de lo que me une. Y entonces ya está, el enfrentamiento ahí está servido y eso no es un debate, o sea, eso pues es un boxeo, o sea, que decir, en fin, es como si estuviéramos en un ring, ¿no? Y si usted fuera una corresponsal de Estados Unidos en España y tuviera que explicarle a aquellos en una conexión cuál es el fenómeno de Belén Esteban, ¿cómo lo diría? Bueno, pues realmente, a ver, no es que no existan fenómenos parecidos, ya digo, porque esto no es un solo problema de aquí, pero yo creo que es precisamente eso, la perversión en el cambio de prioridades de valores. Es decir, la preocupación enorme de entronizar como modelo social a una persona que no ha hecho nada para serlo. Es decir, antes, cuando uno era ejemplo de algo, era porque había hecho una excelencia en su trabajo, el que fuera, el fútbol, un cantante, es decir, no estoy hablando solo de un gran científico o un gran escritor, pero había hecho algo en la vida que podía servir de ejemplo. Entonces, el convertir en modelo a una persona que lo único que ensalza es la ignorancia, o sea, es, bueno, pues eso, en fin, el hablar mal, bueno, pues eso no creo que, no sé, a mí me dijeron una vez en Estados Unidos una cosa muy graciosa y quizá utilizaría esa, bueno, muy graciosa entre comillas, porque es muy profunda. Me dijo, todas estas personas que usted mete en su casa para que la entretengan, son esas personas que no invitaría nunca a su casa a comer, o sea, ni querría que fueran amigos de sus hijos. Entonces, ahí hay un contrasentido. A mí ahora me empieza a preocupar que a lo mejor sí que los invitarían algunas veces, ¿eh? Es que es peor todavía. Es peor todavía. Es peor todavía. De ahí que quizá en esa pérdida de valores que antes decía, vemos como nuestros niños valoran más al vago en el colegio, al último de la fila, al perro, al más sucio de todo, y en cambio el aplicado, el estudiante, el pulcro, está mal visto. Sí, claro, porque, hasta ese punto hemos llegado. hemos creado una cultura de la transgresión permanente, una cultura del no esfuerzos, es decir, de que bueno, pues todas las cosas se pueden conseguir de forma fácil, del todo vale, o sea, de que no importa. Luego, una cosa también tremendamente peligrosa, y es un concepto antinormativo de la libertad. Es decir, ser libre es hacer lo que me da la gana. No, o sea, ser libre es respetar a los demás, o sea, respetar la libertad del otro, ¿no? Entonces, toda esta confusión tremenda, pues bueno, conduce a una sociedad, ya digo, muy inquietante, porque toda esta gente joven a la que estamos enseñando tan mal es la que va a llevar la sociedad dentro de un tiempo, ¿no? Pero en todos esos países que dice que también prolifera, ¿no?, el tema de televisión basura, yo creo que España ocupa un lugar importante también dentro de eso. Sí, sí, vamos, yo creo que quizás solo nos supera Italia y posiblemente seamos los segundos. ¿Y a usted no le ha tentado nunca el hacer prensa rosa? No, sinceramente no. O sea, bueno, a ver, en prensa rosa yo también quiero marcar una diferencia, es decir, hay muchos colegas que antes, lo que antes entendíamos por prensa rosa, que es una prensa respetable, era una prensa que informaba pues, sobre las personas famosas, pero con un tono digno, respetuoso, y en fin, o sea, pues de contacto, no a ir a buscar y a hurgar y a buscar, en fin, todo esto que está ocurriendo ahora. O sea, es decir, que dentro de la prensa rosa, pues hay una prensa rosa muy respetable y que tiene perfectamente cabida en el mundo informativo, ¿no? Pero, claro, no tiene que ocupar todo el mundo informativo y sobre todo lo que no tiene que caer es, bueno, pues eso, ¿no?, en esa especie de falta de respeto por las personas. Ha visitado usted también muchos países en conflicto. Cuando se marcha, el conflicto queda. Luego desde lejos, ¿cómo se ve? Pues vuelves a sufrir otra vez mucho, porque además cada vez te marchas antes. Antes normalmente pues se hablaba generalmente del preconflicto, se veía el conflicto, había un seguimiento del posconflicto, pero ahora no, o sea, ahora es la crisis, el momento, tal, hablamos una semana, 3 días, 5, 2 semanas y se acabó. Entonces la percepción que tiene el oyente o en fin, el ciudadano es de que eso ya está encauzado y tal, y no es cierto. ¿No? O sea, es todo lo contrario. Entonces también estamos utilizando la tragedia y el conflicto pues con ese criterio mercantilista, ¿no? Te dicen, no, esto ya no vende.
¿no? Porque ya está agotado este tema. Dices, bueno, por Dios, el tema puede ser que para usted esté agotado. Tú te vas, pero las víctimas están ahí, ¿eh? Y se quedan. Algunas veces hemos visto a algún reportero con un chaleco antibalas. ¿El reportero se pone el chaleco para vacilar delante de los demás o porque realmente se está jugando el físico allí? Hay de todo, o sea, es decir, hay de todo porque hay, bueno, pues colegas muy serios y efectivamente que solo el velo, el chaleco, es decir, todos estos elementos visuales solo hay que utilizarlos cuando son estrictamente necesarios y justificarlo. Decimos que en este momento estoy con esto por esta razón, ¿no? Porque si no, forman parte del espectáculo. Y ahora se ha introducido de tal manera y está ya tan metido en el inconsciente incluso del espectador que si no ve el reportero con chaleco, dice, bueno, ahí no pasa nada, ¿no? O sea, fíjate la distorsión, porque en realidad es al revés, ¿no? Entonces, si tú te pones el chaleco cuando no pasa nada, no estás informando, lo que estás es desinformando. Y sin embargo, la estética esta de la película, ¿no? Del cine, pues del espectáculo, o sea, ha invadido la realidad de tal manera que ya pues la supera. ¿Vio usted alguna vez alguna crónica suya? Bueno, algunas sí, no muchas, porque normalmente algunas veces bueno, las grababa y eso, ¿no? Porque sí, por las diferencias horarias, pero bueno, sí, he visto. No, por decir, si alguna vez te has pasado. Aquí, en esta te has pasado. Sí, claro, bueno, por supuesto que hay veces que bueno, no, ya sin verla, ¿no? O sea, ya cuando la estás enviando dices, uy, aquí a lo mejor pues tendríamos que haber ido menos hacia aquí y más hacia allá. Afortunadamente he trabajado con equipos generalmente maravillosos, porque no hay que olvidar que la televisión una sola no hace nada, entonces yo siempre digo, bueno, yo estoy aquí ahora, pero yo no estaría aquí ahora si no hubiera tenido los compañeros que he tenido detrás, ¿no? O sea, de equipos de cámaras, de productoras, pues los equipos de redacción central, etcétera, ¿no? O sea, el apoyo que tienes. Y los equipos, el último que he tenido en los últimos años en Asia es fantástico, o sea, y bueno, pues entre todos somos bastante capaces de ser muy críticos. ¿Periodista desde que se acuesta hasta que se levanta o desde que se levanta y hasta que se acuesta? Es imposible desligar una cosa de la otra. Sí, realmente. De todos sus años de periodista, ¿de qué está más orgullosa? Bueno, quizá de cuando alguna vez encuentras gente que te dice que aquello que has hecho, aquello que has dicho, pues puede haber marcado alguna diferencia, ¿no? Aunque sea pequeñita, pero bueno, de cositas pequeñitas, pues hace una grande, ¿no? Yo cuando conocí a Vicente Ferrer en la India recuerdo que me decía esto, me decía, bueno, ahora tú ves esto, que ahora ya es un gran proyecto humanitario, pero cuando empecé, pues eso era muy pequeño, durante muchos años nadie me hacía caso, etcétera. Decía, pero yo siempre pensaba que era una gota en el océano, pero que el océano sin esa gota no sería el mismo océano. Y eso es cierto y vale para todo, ¿no? Así que, bueno, si has podido hacer y he encontrado gente, ¿no? Sobre todo después, ya digo, de situaciones duras y tal, que te dice, ay, pues menos mal que usted dijo esto, o gente que me ha dicho y me dice ahora, que eso me sorprende muchísimo, ¿no? Que te paren por la calle, dice, no, yo es que le vi, le oí, dijo tal cosa en tal día, no sé, entonces me fui, pregunté, averigüé, dices, bueno, pues eso es lo que tienes, para lo que sirve tu trabajo, ¿no? Ese era el camino. Y en este país donde nadie es profeta en su tierra, ¿la gente empieza a reconocerle su trabajo y su valía? Yo estoy agradecidísima, vuelvo a decir, porque sí, sinceramente, nunca pensé, ya digo, que haciendo noticias, pues bueno, la gente me parara por la calle, ¿no? Y desde luego, o sea, pues he recibido muchos premios dados por colegas que se aprecian doblemente, porque, bueno, pues en fin, tienen el valor añadido de eso, de que salen de las propias filas de entre nosotros mismos, y después, pues bueno, el reconocimiento mucho de las universidades, todo eso, o sea que sí, yo sería muy ingrata si me quejara. Creo que vamos, que he recibido mucho más reconocimiento del que jamás soñé que podía recibir y que no sé si merezco. ¿Volvería a comenzar otra vez? Sí, absolutamente, o sea, no cambiaría nada. ¿Y actualmente una mujer sabia como usted qué hace? Porque no la veo en casa, jubilada. No, yo siempre digo que podré hacerme mayor, pero no seré nunca vieja. Así que no, o sea, yo de jubilarse, es que no sé, jubilarse de la vida, uno no se jubila nunca. Así que sigo muy activa, voy a seguir todo lo activa que pueda mientras la salud me lo permita y los demás quieran que esté por ahí, ¿no? Y además sigo viajando mucho, o sea, este año me marché 3 meses a Australia y hice 13.000 kilómetros en coche, por ejemplo, ¿no? Que eso es lo que a mí me gusta, es decir, estar con la gente y hablar con la gente de la calle y eso. ¿Y qué es lo que más le gusta que le pregunte la gente?
Pues en general por mi trabajo. O sea, es decir, el que te digan, bueno, pues hoy la echo de menos porque yo a usted la creía, tal, dices, bueno, qué barbaridad, esto es el mejor piropo que te pueden decir como periodista. O que te pregunten, porque por ejemplo recibo muchísimos correos de gente que quiere ir de vacaciones y que me consulta y me dice, pues ¿qué me recomendaría? A mí me gusta mucho la arqueología o querría ir a tal sitio, ¿a usted qué le parece si tal? Pues esa confianza entre esa persona que está al otro lado, ¿no? De que no te conoce de nada más que de verte en la pantalla, pues la verdad que eso lo agradezco un montón, o sea, te deja formar parte de su vida, ¿no? Faltan muy poquitos días para que el Papa, Benet XVI, visite la ciudad condal. ¿Le gustaría ser la reportera la que diera la información al mundo del viaje papal? Pues sinceramente no especialmente, pero lo digo simplemente porque he hecho ya pues, mucho seguimiento. Seguí en su momento al Papa Juan Pablo II, que era un Papa mucho más carismático que el actual. Y ya tuve la ocasión, ¿no?, de realmente vivir en situaciones absolutamente increíbles, ¿no? Desde 5 millones de personas en las calles de Manila, donde no pudimos regresar al hotel y tuvimos que quedarnos a dormir en el pasillo, en el suelo, desde donde transmitíamos, porque no podíamos caminar por la calle físicamente, ¿no? O sea, la cantidad de gente que había. Y muchísimas otras situaciones. Entonces, la verdad, pues en esta visita, sinceramente, no me apetece especialmente, ¿no? Si la tuviera que hacer, pues la haría encantada, pero... Que es un papa raro, vamos. Pero, vamos a ver, no es un papa raro, pero sí que me parece que es un papa menos cercano, o sea, que a la gente de lo que lo era Juan Pablo II. Bueno, yo quiero agradecerle mucho que haya esta noche estado con nosotros. La atraqué un día para invitarla a venir. Usted accedió gentilmente, muchísimas gracias. Seguramente que cuando venía a Santa Coloma, no sé si hace mucho que no venía por Santa Coloma, no lo sé. Más de 50 años. Ahora se celebra un año del caso Pretoria, que también le llegaría. Por cierto, sí, las últimas informaciones parece que va a quedar en nada. No me lo puedo Para creer. mayor vergüenza. Sí, el domingo la prensa... Eso es gravísimo. Ahora se celebra un año y ahora parece ser que prácticamente no ha pasado nada. Eso es gravísimo. Después de ver cómo se asaltaba al ayuntamiento y tal. Bueno, la cuestión es que ahora tiene usted su cámara, que Dios se entiende muchísimo más que yo me voy. Usted cuente lo que quería que le preguntara, que no le he preguntado, y aquello que usted quería contar, y yo no he caído en preguntarle. Así que muchas gracias y buenas noches. Pues me lo pone dificilísimo, porque sinceramente yo creo que ha sido una conversación francamente larga y muy fructífera, porque me ha hecho hablar de casi todos los temas que me preocupan, pero realmente, vamos, solo simplemente por hacer un cierre, porque ya digo, lo hemos tocado ya, ¿no? La importancia de que la ciudadanía, de que la sociedad sea consciente de que la buena información es un derecho, que tiene que reclamarla, pero que también es un deber estar bien informado. Así que es un trabajo conjunto el preocuparse de no perder el tiempo, ya digo, viendo banalidades y, bueno, esas cosas que no nos sirven para nada, sino que en el mundo están pasando muchísimas cosas buenas y malas, y que todas hay que saberlas y saberlas y conocerlas bien, y para eso pues debemos estar los periodistas. Y tener mucho cuidado, porque las nuevas tecnologías son fantásticas, hay que apoyarlas al 100%, pero sabiendo que son una herramienta, que no son un objetivo. O sea, que no nos dejemos bueno, pues deslumbrar, porque podemos acabar pues muriendo aplastados por mal uso de esas nuevas tecnologías. Y la verdad, agradeciendo enormemente haber tenido más de 1 minuto 10, que es lo que tenía en el telediario.